Gloria a Dios. Me parece que vinieron muy pocos. Aleluya. Bueno, yo ya no escucho bien. ¿Quién vive, amados hermanos? ¿Y su nombre? Démosle un fuerte aplauso de verdad con todo nuestro ser. Gloria a Dios. Alabándose el nombre del Señor. Dios bendiga a cada uno por nombre que se ha hecho presente a este lugar. Gloria al Señor. Es una gran bendición de verdad de parte de Dios poderles saludar a cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Bueno, vamos a cumplir la orden. Pues se me ha ordenado predicar, pues bueno, póngase sobre sus pies. Gloria al Señor. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y lo vamos a hacer en el libro del profeta Jeremías. Gloria a Dios, capítulo 33 y versículo 3. Gloria al Señor. Se le hemos puesto bien fácil ahora. Gloria a Dios, para que no esté ahí buscándolo hasta en Apocalipsis. Este es un pasaje muy conocido. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 33 y versículo 3. ¿Listos? Bueno, los que no, en el camino nos encontramos. Gloria a Dios. Leemos la santa y bendita palabra del Señor de la manera que está escrita, y la leemos así, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amado Dios, bendito Salvador, te damos las gracias en este momento, Dios mío, porque tú eres real y tu presencia, Dios mío, es vital. Y tu presencia nos hace sentir, bendito Dios, que tú eres el poderoso de Israel. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Oh bendito Dios, háblanos, Señor, en este momento, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre. Oh bendito Dios, toca, Padre, cada corazón. Oh bendito Dios, que estamos aquí. Los que están, Dios mío, van a poder tener la oportunidad de ver este mensaje. Bendito Dios, en diferente lugar. Dios mío, toca cada vida. Haz entender, Dios eterno, para la gloria y la honra de tu nombre. Bendito Salvador. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Pueden sentarse, amados hermanos? Gloria al Señor. Vamos a meditar en este precioso pasaje que hemos leído por medio del profeta Jeremías, y vamos a meditar bajo el tema: adoramos un Dios vivo. Solo uno. Ya me preocuparon. Gloria a Dios. Bueno, el hermano Mauricio dijo, está preparado esto para 2 horas, pero yo creo que va a ser 10 minutos. Adoramos un Dios vivo. Con fuerza, amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Este precioso pasaje, amados hermanos, algunos lectores al profeta Jeremías lo declaran como el profeta llorón. Bueno, pues a veces es fácil hablar, pero sin saber la causa. Pero cuando vemos este precioso pasaje, amados hermanos, según la palabra del Señor, dice que cuando el profeta Jeremías nació, él nació bajo el seno de una familia cristiana. Y qué privilegio, amados hermanos, cuando un niño nace, crece y llega a la adolescencia y al entendimiento y no se aparta del camino de Dios. Dice la palabra del Señor que el profeta Jeremías creció en el seno de una familia sacerdotal, con privilegios, con servicio en la obra del Señor. Pero llegó el tiempo, dice la palabra, que el profeta Jeremías creció y no se apartó. Y cuando Dios vio el corazón de Jeremías, a pesar de que era un niño, todavía dice la palabra que no era ni un adolescente, cuando él fue llamado como un profeta de Dios.
Para algunos quizás fue una noticia muy grande ver al servicio de la obra del Señor un niño, un adolescente. Y por lo tanto dice la palabra del Señor que Dios lo levantó y lo capacitó aproximadamente los 650 años antes de Cristo, cuando en ese tiempo dice la palabra del Señor que estaba la persecución para Jerusalén y Judá por medio de aquel hombre llamado Nabucodonosor, y estaba, dice la palabra, en el reinado de Judá aquel rey llamado Josías. Y en ese tiempo dice la palabra del Señor que Jeremías fue levantado para predicar la palabra del Señor, para alertar a aquel pueblo. Y entonces dice la palabra del Señor que lo levantó con el fin de amonestar a Judá y a Jerusalén, porque se habían apartado de la obediencia de Dios y le habían puesto importancia. La mayoría de Judá habían obedecido a aquellos dioses con D minúscula, al dios Baal. Y entonces dice la palabra del Señor que para eso Dios lo levantó a Jeremías, para que él alertara a aquel pueblo y se apartara y se arrepintiera de sus malos caminos y se arrepintiera del pecado que estaba cometiendo. Y por lo tanto dice la palabra del Señor que se propone totalmente al pueblo para darle el ejemplo de Israel, de todo lo que había pasado desde el inicio, que la palabra del Señor menciona lo que le había sucedido al pueblo de Israel por haberse apartado de los primeros principios de la palabra del Señor. Y por lo tanto, por eso dice la palabra del Señor que el profeta Jeremías, cuando vemos el capítulo 33, dice la palabra del Señor que por primera vez y por segunda vez Dios le habla, amados hermanos, en ese momento al profeta Jeremías, cuando él estaba preso. Ahora vemos el principio de la palabra del Señor, lo que le estaba sucediendo al profeta Jeremías, donde dice la palabra del Señor que en toda la historia de Génesis a Apocalipsis, este libro es tan profundo que no aparece ni 50% de los escritos y la inmensidad de la gloria de Dios manifestada a través de la vida del profeta Jeremías. Y entonces dice la palabra del Señor que ahí Dios le habla, y Dios le habla al profeta Jeremías. Por eso, amados hermanos, el tema que hemos puesto en esta preciosa hora dice: adoramos un Dios vivo. ¿Cuántos creen que Dios habla? Por eso dice la palabra del Señor que el profeta Jeremías en ese momento clama. ¿Por qué razón? Dios ve la aflicción del profeta Jeremías en el momento que se encontraba, amados hermanos, dice que se encontraba atado. Amados hermanos, estaba preso por orden de aquel rey Sedequías, amados hermanos, y dice que estaba preso y junto, amados hermanos, al patio o a la casa presidencial que pudiéramos llamarle. Ahí estaba aquel profeta, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque había hablado la verdad. Y por lo tanto dice la palabra del Señor, ahí en el capítulo 28 siempre del profeta Jeremías, que aquel rey se enojó tanto, amados hermanos, y él le dijo al profeta Jeremías: ¿por qué hablas de esta manera? ¿Y por qué dices Jehová dice, o así dice el Señor, que a este pueblo o a esta ciudad o a Judá la ira de Jehová vendrá sobre ellos? Por esa razón es que este rey se enojó, se molestó. A no toda la gente le parece, no toda la gente recibe con buenos ojos, amados hermanos. De lo contrario se enoja, y a veces, entre comillas, hasta cristianos, cuando se dice la verdad. Pero este profeta dice la palabra del Señor que habló la verdad conforme Dios se la había dado.
Bendito es el nombre del Señor. Amados hermanos, el problema es que nosotros muchas veces, a veces quizás hay conveniencia, quizás no aquí, pero en diferentes lugares hay conveniencia, amados hermanos, y dice, bueno, pues si esto yo lo digo, pues ¿qué va a pasar? Se va a enojar el hermano, la hermana. Y si es tierno, dice, no, pues se va a doler, todavía no está capacitado. Pero muchas veces es todo lo contrario. El más tierno en la obra está más que resistente que el que se llama ya antiguo de estar, que ya casi pronto quizás se va a jubilar, según los pensamientos humanos. Pero siempre a veces el joven tiene más fuerzas y él dice, el que me ha llamado es Jehová. Alabado es el nombre del Señor. Jeremías, amados hermanos, él tenía la convicción que no importaba en la condición que él se encontrara, si estaba pagando era por hablar la verdad. Bendito es el nombre del Señor. Y por eso es que algunos le llamaban el sobrenombre el profeta llorón. Pero es que ¿quién va a llorar cuando está bien sentadito ahí tranquilo, verdad? Y tiene toda la comodidad. Pero ya estar allí esposado y imagínense hasta en una tortura, si es posible, aguantando hambre, frío y todo, no es fácil. Pero más sin embargo, él había entendido que Jehová de los ejércitos lo iba a respaldar. Por eso dice la palabra del Señor que ahí escucha que una voz y le dice, clama a mí. Cuando alguien le dice, pídeme que yo te voy a ayudar. En los momentos que tú tengas necesidad, te voy a ayudar, aunque no se lo cumpla, ¿verdad? El humano es así. Al final de cuentas dice, mire, es que lo acabo de dar a Julano. Mentiras, ya piensa, este no me va a pagar. Pero mire qué interesante que el profeta Jeremías escucha una voz de alguien que le dice, clama a mí. Por eso, amados hermanos, es importante que entender esta palabra, que tenemos un Dios que habla. Amén, no todos. Tenemos un Dios que habla. Alabado es el nombre del Señor. Él dice, clama a mí y yo te responderé, porque él estaba dispuesto a responderle. ¿Por qué razón? Número uno, porque él sabía la condición en la que el profeta se encontraba, y era por la causa de la misma palabra bendita del Señor. Por eso le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Le dice, cosa grande. Amados hermanos, el Señor tiene cosas grandes que nosotros muchas veces no entendemos. Y algunas veces se nos ocurre decir, ay, Diosito. ¿Qué Diosito, amados hermanos? Es un Dios grande, el poderoso de Israel, el que resuelve. Amados hermanos, no importa el problema, la circunstancia. Bendito es el nombre del Señor. Clama a mí y yo te responderé, le dice. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. En este precioso momento, cuando el profeta Jeremías estaba, amados hermanos, redactando en ese capítulo, amados hermanos, estaba pidiéndole algo grande a Dios. Y no crea que estaba pidiéndole a él llenarse las 4 bolsas o 6 bolsas como algunos tienen y como cristianos. No, él estaba pidiéndole a Dios, amados hermanos, por la prosperidad en el alma del pueblo de Judá y Jerusalén, amados hermanos. Por lo tanto, él estaba intercediendo porque ellos estaban pasando, amados hermanos, una persecución severa. Amados hermanos, en parte ellos se lo merecían por haberle desobedecido a Dios, y por lo tanto Jeremías está intercediendo en ese momento, amados hermanos. Por lo tanto, Dios le dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Amados hermanos, no le estaba mencionando, mire, de economía, dinero. Amados hermanos, le estaba hablando Dios, amados, de las cosas grandes, de la restauración total, amados hermanos, que iba a tener Jerusalén y Judá a través del clamor de un solo hombre. Alabado es el nombre del Señor. Y cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El profeta no tenía ni ideas, así como todos ahorita, ¿verdad? A veces tenemos la ilusión, y cuando se nos canta, cuando se nos predica de una nueva Jerusalén, de una gran ciudad, y de que
y todo el detalle, amados hermanos, redactado, y nos emocionamos, amados hermanos, y qué bonito, ¿verdad? Pero el profeta no tenía ni ideas tampoco de las cosas grandes que Dios le iba a mostrar, y por lo tanto, él, amados hermanos, aunque estaba postrado, aunque estaba, amados hermanos, detenido, pero más sin embargo, su corazón, amados hermanos, estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos han venido en esa condición? Alabado es el nombre del Señor. Tenemos un Dios que habla. Alabado es el nombre del Señor. Un Dios que responde. Un Dios, amados hermanos, que a veces pensamos que está tan lejos a través de nuestras circunstancias, pero Él está ahí. Bendito es el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, es tan importante entender esta bendita palabra del Señor. Cuando vemos ahí cerquita, usted ve en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, amados hermanos, y ahí vemos que lo que el Señor le habla al profeta Isaías, 6:8. Dice la palabra del Señor mientras usted lo encuentra. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Qué se estaba escuchando ahí? ¿Qué se estaba escuchando? Una voz sobrenatural. ¿Y desde dónde, amados hermanos? Desde los cielos. Y escuchó el profeta Isaías. Y después oí una voz de el Señor. ¿De quién, amados hermanos? Del Señor de señores, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá? Dice el profeta, mire qué maravilloso. Hay que aprender a escuchar. Y no solamente a escuchar, sino que también a obedecer. Y él dice a mí: heme aquí, que yo iré. Amados hermanos, tenemos que aprender a escuchar y a reconocer la voz de Dios. Amados hermanos, y cuando escuchamos una voz, luego decimos: alguien habló, ¿verdad? ¿Quién habló? Hasta el nombre a veces escuchamos. Y no es de nosotros que están hablando. Y ya casi estamos enojados, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque escuchó a alguien que está vivo. Porque los muertos, dice la palabra, que ya no hay memoria en ellos. En ellos ya no pueden hablar. Entonces la voz, cuando se escucha, es de alguien que tiene vida. Y por lo tanto dice la palabra del Señor que él escuchó una voz. Y entonces él dice, el Señor le decía, y él dice: ¿a quién enviaré? Ahí está Elías. Él está dispuesto. ¿Por qué razón? Porque había escuchado la voz de aquel que se le obedece. Con el Dios, amados hermanos, con Él no se discute, ni mucho menos se puede sobornar ni negociar. Con Dios, cuando Dios habla, se cumple o nos atrevemos a las consecuencias. Pero por lo tanto, al Señor se le obedece. Por lo tanto, amados hermanos, por eso entendemos que Dios habla. ¿Cuánto lo creemos? Seguimos. Apocalipsis, amados hermanos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, 20, dice la palabra del Señor: yo estoy ¿a dónde? A la puerta. Voy así rápido porque yo lo veo que están precisos. Aleluya. Yo estoy a la puerta. ¿Y qué más? Y llamo. Entonces, y cuando alguien llama es porque es alguien, un ser viviente. Amados hermanos, pero ahí está hablando ¿quién? Dios. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno que oye o escuche o oyere la voz, y si alguno oye mi voz, entraré a él y él conmigo y cenaré a él. Bendito Dios. Mire que y hay una invitación de parte de Dios, amados hermanos. Por lo tanto, si yo sé que todos nosotros, bendito Dios, Dios nos ha hecho con nuestros 5 sentidos perfectamente. Si algunos nos hacemos el desentendido es problema personal. Pero Dios nos ha hecho con un razonamiento total para que entendamos el bien y el mal. Y entendamos cuando es la voz de Dios. Porque tenemos que
aprender a discernir también la voz del enemigo y que Dios lo reprenda. Porque cuando no tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, pensamos que fue Dios quien nos habló. Y a veces nos precipitamos hasta testificarlo. Pero tenemos que pedirle a Dios la confirmación si ha sido Dios quien nos habló o no, para no quedar en descrédito. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, que el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, amados hermanos, es interesante aprender a escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, tenemos un Dios que habla, un Dios que escucha. Pero número 3, también dice la palabra del Señor que tenemos un Dios que perdona. Por lo tanto, amados hermanos, cuando vemos el libro de Miqueas, capítulo 7, desde el inicio hacia el final, pero la esencia está en el versículo 8 al 10. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Dios empieza diciendo en el versículo 8, ¿qué Dios hay como tú? No hay Dios tan grande como Él. Aunque la gente piensa que en esta tierra y le toma por nombre a diferentes dioses, pero más sin embargo, en ningún momento se pueden comparar con el Dios que usted y yo hemos creído, amados hermanos. Es un Dios, amados hermanos, que perdona, amados hermanos, la maldad, amados hermanos, y perdona el pecado del ser humano. Y por lo tanto dice ahí, y en el versículo siguiente, en el 9 y 10, que Él arroja el pecado del ser humano a lo más profundo y nunca más se vuelve a recordar, amados hermanos. Por lo tanto, entendemos nosotros que tenemos un Dios que perdona. Tenemos un Dios, amados hermanos, que por medio de Él ha enviado su Hijo, amados hermanos, a esta tierra, para que todos nosotros, amados hermanos, hoy podamos tener ese privilegio y de decirlo a cuatro vientos, que es un Cristo de poder, que, amados hermanos, nos ha perdonado y nos ha redimido a través de aquella sangre vertida en la cruz del Calvario. Alabado es el nombre del Señor, amados hermanos. Y por lo tanto, cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 4 y el versículo 12 en adelante, dice la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación. Amados hermanos, tenemos alguien que perdona y que nos salva también. En ningún otro hay salvación. Amados hermanos, no hay otro nombre, dice ese versículo, dado a los hombres, en el cual nosotros podamos ser salvos, ni aún bajo la tierra, donde quiera que buscarlo. Amados hermanos, no se encuentra otro, sino solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado es el nombre del Señor. Él está dispuesto a perdonar a todo aquel que quiere venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, Él es el que perdona. Y por lo tanto dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 2 y el versículo 10, amados hermanos, que a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, que Él se humilló hasta lo sumo de la tierra, haciéndose en la condición de hombre por amor a nosotros, y por lo tanto dice la palabra del Señor que Dios lo exaltó, amados hermanos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y por lo tanto dice que solamente delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el único Salvador. Bendito es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, tenemos un Dios vivo, un Dios que escucha, un Dios, amados hermanos, que habla, un Dios que perdona, amados hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprovechar esta palabra y hacerla viva
en nuestra vida, amados hermanos. Porque cuando vemos nosotros, amados hermanos, en el Salmo 115, desde el 1 en adelante, amados hermanos, ese pasaje es muy conocido y popular para la gente. Pero es importante entender, amados hermanos, que en ese pasaje dice la palabra del Señor que aquella gente en ese tiempo, amados hermanos, tenían aquellos dioses, diferentes dioses como hoy en día. Hay gente que hoy en día, de la noche a la mañana, se le aparecen diferentes Cristos, diferentes dioses, pero la diferencia es que no pueden hacer absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque son, amados hermanos, hechos por mano de hombre. Y por lo tanto dice la palabra del Señor, ahí en este precioso salmo, amados hermanos, dice que nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. ¿Dónde está nuestro Dios? Ay, hermano, qué silencio. ¿Dónde está nuestro Dios? En los cielos, bendito Dios. Todo lo que Él quiso y Él lo ha hecho. Pero ¿qué sucede? Los ídolos de ellos son, ¿qué dice? Plata y oro. Cuando dice de ellos, el pueblo de Israel, amados hermanos, después de haber tenido la enseñanza de la palabra del Señor, después de haberse advertido que no se apartaran del Dios verdadero, pero llegó el momento que ellos se apartaron y empezaron a adorar ídolos hechos de hombre, de plata, dice la palabra. Amados hermanos, hechos de plata y de oro. Por más que brillen, no pueden hacer nada. Por más que brillen, no pueden hablar. Aquí dice la palabra que tienen pies, pero no pueden caminar. Tienen manos, mas no pueden ¿qué? Palpar. Mire qué lindo. Cuando la iglesia, sin decirles, empieza a sonar sus palmas, amados hermanos, Satanás tiembla porque está escuchando algo, amados hermanos, que a él lo estremece y se da cuenta que todavía hay un remanente en esta tierra. Bendito es el nombre del Señor. Pero cuando menciona la palabra del Señor estos dioses con D minúscula, amados hermanos, dice la palabra que más tienen boca y no pueden hablar. No, mucho menos van a interceder por usted. No pueden hacer nada. Definitivamente, amados hermanos. ¿Por qué razón? Mire qué interesante cuando meditamos en esta palabra, porque nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios que habla, un Dios que responde, un Dios que escucha, un Dios que soluciona, un Dios que en él hay respuesta. Bendito es el nombre del Señor. Y no necesita de que nadie lo cargue, no necesita que nadie lo lleve. Y algunos de orgullo y de lujo todavía dicen, bueno, lo cargo tan cerquita, ¿y para qué voy a ir a una iglesia si aquí lo cargo? Dice ahí, de collarín, lo que se le antoje. ¿Y qué importa que le llegue hasta los calcañales? No puede hacer nada. Amados hermanos, Dios no es un Dios amuleto. Dios es un Dios de poder que se merece la gloria y la honra. Bendito es el nombre de Israel. Alabado es el nombre del Señor. Pero estos dioses, dice, tienen oídos o orejas y no de nada les sirve, porque se los hacen de como al cliente le parece, como a él se le ocurre. Y lo que él necesita, mire, es dinero. Lo que él necesita es ir allá. Y él no cree que quiere ir allá a McDonald's, no, hombre, una más chica está muy bajito, quiere ir allá por allá, más, donde vale más. Red Lobster. Amados hermanos, pero mire que es que le conviene. Y la gente sí dice, y no le importa, amados hermanos. Y hasta estos días, estos meses que hemos tenido atribulación para mucha gente, la gente ha acudido para algunos lugares de eso. Y para pensar que por medio de eso, la pandemia o lo que le llama el corona, que de corona nada tiene, amados hermanos, y ahí va y dice, no importa cuánto vale, ni pregunta, ni el precio creo que le miran. Amados hermanos, dicen, démelo, yo lo pago. Porque piensan ellos que con eso ya no les va a llegar la enfermedad. ¡Qué ignorancia! Que Dios tenga misericordia de mucha gente, amados hermanos, que tiene la mirada en esos ídolos muertos, amados hermanos. Pero hay una consecuencia. Dice la palabra del Señor, como tenemos un Dios soberano, un Dios justo, amados hermanos, que Él juzga de acuerdo a la condición
que no pueden hacer nada semejantes a ellos son los que los hacen y los que los adoran. Solo yo lo he leído. Alabado es el nombre del Señor, así lo dice la palabra. Amados hermanos, semejantes o similares a ellos son los que los hacen, amados hermanos, porque ellos tienen la culpa de, amados hermanos, de influenciarle hasta a los niños que no tienen el conocimiento, amados hermanos, y como ven el ejemplo de tanta gente, y que Dios tenga misericordia, que están bajo la ignorancia, que donde quizás mucha gente de los que estamos aquí reunidos en este momento estuvimos ahí, pero gracias a Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, que abrió nuestros ojos, amados hermanos, y trajo esa luz admirable a nuestra vida, para que hoy nosotros entendamos, amados hermanos, que vale la pena servir a un Dios verdadero. Aleluya, seguimos. Por eso, amados hermanos, eso es lo que el Señor, amados hermanos, quiere hacer entender al mundo entero. Pero lamentablemente la gente, amados hermanos, hoy en día se ha aferrado totalmente, pero tiene razón en parte, en 50 y 50, porque dice la palabra del Señor, y que Dios reprenda, que el Dios de este siglo ha cegado la mente del hombre para que oyendo o viendo no entienda. Por eso es que la gente se ha hundido, amados hermanos, en esa condición. Pero que Dios tenga misericordia, porque no va para ningún lado. Bueno, para uno sí, pero es lamentable. Pero, amados hermanos, qué difícil. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo en alguna ocasión Él dijo un precioso pasaje, amados hermanos, que a mí de verdad me llena, cuando Él dijo en el momento de la persecución: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él lo servirás. Yo creo, amados hermanos, que hasta el más ignorante entiende esa palabra, que solamente Él se merece el honor, pero solamente Dios es el único que puede hacer entender a la humanidad entera que está hundida, amados hermanos, donde de ahí nosotros venimos y entendimos que nosotros habíamos errado totalmente, pero gracias a Dios que hoy estamos parados, amados hermanos, y quiera Dios que a todos los que estamos aquí nadie lo pueda tergiversar, nadie lo pueda hacer ni a izquierda ni a derecha, porque esta palabra es el fundamento de nuestra vida eterna. ¿Cuánto lo creen? Bendito es el nombre del Señor, alabado es el nombre del Señor. Por esa razón, amados hermanos, es que nosotros cada día tenemos que ir a la palabra del Señor y entender el significado, el poder que tiene esta palabra. Y esto, amados hermanos, de todo lo que hemos leído, hemos visto por medio del profeta Jeremías, amados hermanos, el profeta Isaías, amados hermanos, y fue aplicado en aquellos tiempos para aquella gente. Pero hoy en día, amados hermanos, bendito Dios, es aplicado a nuestra propia vida. No crea que es para aquellos ya murieron, y si ganaron la batalla algunos de ellos, gloria a Dios. Pero hoy en día es para todos nosotros que estamos vivitos, amados hermanos, y todavía respiramos, bendito Dios. Nosotros tenemos que apropiarnos de esta palabra del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, queda claro, y si la gente a veces acude a todas estas cosas, solamente Dios puede tener misericordia, amados hermanos. Pero yo quiero que vayamos al libro del profeta, amados hermanos. Vamos a ver en el libro de Primera de Reyes. Ahí vamos a meditar en este precioso pasaje, amados hermanos, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, amados hermanos, el capítulo 18 y el versículo 26, amados hermanos, desde el inicio. Cuando leemos este precioso pasaje, amados hermanos, encontramos algo grandioso en el pueblo de Israel, amados hermanos, que Dios quería hacer entender a través de este profeta, amados hermanos,
que Dios levantó en ese momento. Y entonces, amados hermanos, ahí Dios había preparado genuinamente, de todo corazón, había pulido al profeta, amados hermanos, ahí en ese momento, para que él separara a un jovencito llamado Isaías, amados hermanos, Elías. Y entonces, amados hermanos, cuando vemos ahí, en ese momento, dice la palabra del Señor, que llega el momento que se reunieron todos, amados hermanos. Ahora bien, dice la palabra del Señor, cuando usted lo ve, ahí en el 18 en adelante, amados hermanos, dice la palabra del Señor que Elías se reunió en ese momento. Amados hermanos, desde el momento que él había sido perseguido, desde el momento que él se había sentido quedarse solo, pero más sin embargo, cuando llega el momento que se acerca a aquel lugar, él está cerca del monte de Carmelo, y dice la palabra del Señor que ahí él se acerca, y en ese momento, amados hermanos, habían aproximadamente 450 profetas, amados hermanos, pero adoraban. La diferencia era que adoraban a Baal. Amados hermanos, por eso es que nosotros a veces no podemos enfocarnos tanto y echarnos todo, tragarnos todo, y que se llama profeta, amados hermanos, porque no todo el que se llama profeta habla la verdad de Dios, amados hermanos. Sin embargo, Dios mismo estaba enojado, airado por cuantos profetas, amados hermanos, que hablaron y nunca se cumplió la palabra. Por eso es que tenemos que tener cuidado. No todo se cumple. Cuando el hombre habla y se le antoja lo que se le viene la gana y dice Dios me habla, mas sin embargo Dios se enoja y él dice, ¿por qué dices? Le dijo a Ananías, un profeta, porque dice Dios habla y nunca Dios te ha hablado. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, Dios es un Dios de orden y es un Dios delicado, y por lo tanto dice la palabra que en este momento el profeta, amados hermanos, Elías, se reúne en este momento con esos 450 profetas, amados hermanos, donde dice la palabra del Señor que él les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estaré dudando? Amados hermanos, porque ese es el problema, la duda, lo que mata al hombre por naturaleza, la duda. ¿Será que Dios habló o no? Quedamos así, ¿verdad? En suspenso, como ustedes ahora. Gloria a Dios, sonríe, a Cristo le ama. Amados hermanos, dice la palabra del Señor que dice, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, o seguidle. Y si Baal, pues es tu Dios, pues sigan en pos de él. Y a ver, le dice él, a ver que Dios es el verdadero. Y entonces dice la palabra del Señor que en ese momento, amados hermanos, y entonces él lo llama y él le dice, por lo tanto, escojan. Le dice, mire qué privilegio. Cuando alguien está seguro en dónde está y lo que está haciendo, no hay nada que lo haga, amados hermanos, claudicar, porque está seguro de lo que está hablando. Este profeta, amados hermanos, estaba seguro que en quien había creído nunca lo iba a defraudar, porque es un Dios que lo que promete lo cumple, amados hermanos. Y entonces por eso dice, y el pueblo no respondió palabra, y Elías siguió hablando, y solo él piensa que solo él había quedado, amados hermanos, pero más sin embargo Dios estaba cerquita, Dios estaba presto a escuchar la voz del profeta, y entonces le da la opción que escoja. Y le dice, bueno, pues vamos a ver. Y entonces le dice, escójanles el mejor buey, el más gordo. La diferencia es que no hablaba. Y el más robusto. Y le dice, escojan. Y luego dice, pues también yo voy a escoger el mío. Y llega el momento que dice la palabra del Señor que escogieron ambos. Y le da la prioridad a ellos. A todos los 450 llamados profetas le da la prioridad. Y le dice, bueno, empiecen ustedes a clamar a su Dios, a ver si les escucha, a ver si les responde. Y entonces dice la palabra del
el Señor que ellos empezaron desde temprano, desde la mañana, y empezaron a adorar aquel sacrificio. Y dice que lo hicieron en pedazos y lo pusieron, amados hermanos, en el fuego. Entonces ahí, en el altar, amados hermanos, para ver si descendía fuego. Y entonces ellos empezaron a clamar. Pero dice la palabra que empezaron y llegó el momento que hasta se quedaron sin garganta. Bueno, sí la tenían, pero no se les escuchaba. Y entonces, pero empezaron a gritar y empezaron a gritar más. Y llegó las 12, llegó la 1, pasó, dice la palabra, el mediodía. Y entonces Elías se acerca a ellos y les dice: sigan clamando, sigan hablándole. Quizás el Dios de ustedes está paseando, está de vacación. Quizás el Dios de ustedes está cansado. Quizás el Dios de ustedes está durmiendo. Quizás está preocupado, o quizás está pensando lo que va a suceder. Y más sin embargo, él dice la palabra que les estaba diciendo: sigan clamando. Pero como vemos que es un Dios mudo, es un Dios que no habla, amados hermanos, llegó el mediodía, pasó el mediodía, y ellos empezaron a rasgarse con cuchillo la piel, porque en aquellos tiempos era la tradición. Cuando algo estaba sucediendo de esa índole, ellos se rasgaban, amados hermanos, pero no les sirvió de nada, dice la palabra, porque más sin embargo no le respondió. Y entonces dice la palabra, ya en el versículo 28, amados hermanos, que entonces, ahora dice Elías: bueno, ahora es mi turno. Y entonces les dice él, ahora dice: bueno, traigan, mire qué hermoso, que hasta les pide para que ellos se den cuenta, amados hermanos, del Dios de Elías. Él les dice: vengan aquí y traigan el buey y pártalo, le dice él, para que no hubiera excusa ni pretexto. Para que no dijeran: es que Elías ya traía preparado el gas, y ya tenía preparados los fósforos. En aquellos tiempos ya se le olvidó, ¿verdad? Para que encendiera. Él le dice: no, traigan, escojan, le dice, el buey. Y ahora le dice: preparen. Y le dice: y traigan ahí, pongan 12 piedras ahí, porque ahí encima vamos a poner el holocausto. Y entonces, amados hermanos, primer principio de la palabra del Señor, amados hermanos, dándole el honor a las 12 tribus de Israel, que representa a las 12 piedras, amados hermanos, y ellos hasta ahí no habían entendido, amados hermanos, ellos yo creo que hasta se peleaban ahí por agarrar la piedra, pero solo eran 12 piedras para hacer ahí el altar. Y entonces dice que luego le dice: bueno, pongan ahí el holocausto. Y luego le dice: bueno, ahora le dice: hagan una zanja, empiecen a cavar ahí alrededor. Y entonces le dice nuevamente, ahora le dice: traigan 4 cántaros de agua y échenselo encima al holocausto. Y entonces y dice, y les ordena, dice luego por segunda vez: vayan, le dice, y traigan otros 4 cántaros de agua y derrámelos ahí. Y ellos dijeron, yo pienso que pensaron: ¿cómo va a descender fuego en eso que parece ser el lago? Amados hermanos de Okeechobee, alabado es el nombre del Señor. Ellos ni se conocían por ahí. Amados hermanos, ellos pensaron: nada va a pasar. Sin embargo, le dice: traigan más agua y traigan otros 4 cántaros, que llegó a los 12 cántaros de agua, amados hermanos. Y dice la palabra que hasta la misma zanja alrededor se llenó de agua. Y cuanto más el holocausto en ese momento. Y ahora en ese momento dice la palabra del Señor, y en el versículo 38, amados hermanos, que entonces dice que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, amados hermanos, porque el Dios de Elías es un Dios que responde. El Dios de Elías es un Dios que escucha. El Dios de Elías es un Dios que no se queda nunca de brazos cruzados. Ese mismo Dios es que hoy usted y yo estamos adorando, porque es un Dios de poder y de misericordia. Bendito es el nombre del Señor, y por lo tanto Él está escuchando. Así es que si usted no habla ni dice nada, pues no hay problema. El Señor no escucha nada. Pero cuando usted y yo le adoramos el nombre del Señor, Él escucha. Alabado es el nombre del Señor.
dice ahí que consumió, no solo descendió fuego, sino que consumió el holocausto, amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor, porque es un Dios de poder. Bendito Dios. Por eso es que a veces es necesario, hermano, animar el uno con el otro y decirle, sigamos adelante. Y a veces yo creo, bueno, yo siento así, no sé usted, bueno, yo creo que solo yo. Cuando se amonesta, dice, hermano, por favor, hombre, métase. Algunos dicen, hasta échale leña al fuego, pero ese es otro asunto. Amados hermanos, hay que poner en la fuerza de nuestro corazón, tener una disposición en el corazón para poder sentir que Dios es de poder. Pero a veces nosotros decimos, es que ya Dios me dejó solito, solo yo he quedado, así como dijo el profeta. Pero más sin embargo dice que allí estaban esos 450 profetas, amados hermanos, ahí, amados hermanos. Y entonces, pero más sin embargo hay una diferencia. Aunque el hombre tenga la plena esperanza, y qué lamentable, amados hermanos, hace poco yo hablaba con una persona que perdió su esposo, y esa persona, hermanos, habla de una manera como que su esposo de verdad esté en los cielos. Y ella dijo, temo que él se enoje. Y yo pensé que era Dios, pero que de verdad que Dios tenga misericordia. Temo que él se enoje, dijo, pero de su esposo, por algunas cosas que ella iba a donar. Amados hermanos, yo dije, de verdad yo me equivoqué. Yo dije, esta mujer sí de verdad se arrepintió de corazón. En otras palabras, piensa que él está vivo, que él está allá. Amados hermanos, y piensa que él puede hacer algo. Pero qué lamentable, amados hermanos, porque cuando esa gente ha muerto sin Dios, sin esperanza, donde podemos ver las características de esas muchas personas, amados hermanos, no hay problema. Dice, cuando muera, no, hombre, solo 8, 9 días y ese va a ser el tormento cortito. Y ya de ahí pasa al purgatorio, que ni nadie ni aparece en la Biblia. Bueno, quizás Dios lo va a tener que purgar, eso sí. Alabado es el nombre del Señor. Pero ahí dice, ahí ya se va a arreglar todo, y qué fácil, hermano. Que si así fuera de verdad, yo le aseguro que toditos no estuviéramos aquí, pastor. Nadie estuviéramos aquí. Pero qué ignorancia, y que Dios tenga misericordia. Que en ese lapso, qué bonito, hermano, que otro esté doblando rodillas y otro sin vergüenza de la nada se vaya para el cielo. Amados hermanos, no. Cuando digo de esa manera, no es de los que acaban de venir al Señor. Hablo de los que nunca se han convertido y de ganancia quieren la vida eterna. No es así. Tenemos que creer en el Dios soberano, en el Dios que perdona, porque solamente Él es el único que por medio de Él hay salvación. En ningún otro, leímos ese texto, ¿verdad? En ningún otro hay salvación. Aunque la gente piense, amados hermanos, y por más que se desgarre la rodilla, por más que piense y está adorando, y créame, amados hermanos, que esa gente, a pesar de que está cegada, pero muchas veces se sacrifican, aunque de nada les sirve. Pero muchas veces se sacrifican más que la iglesia, más que nosotros, amados hermanos. Y qué lástima que no les sirve de nada. Pero muchas veces nosotros también queremos de gratis, que otros doblen rodillas y nosotros tranquilitos. Y como tenemos un Dios que escucha, desde allá en la casa me escucha. ¡Aleluya! Ay, hermano, y hay gente que dice, no, si yo aquí adoro a Dios. Y no está malo, hermano, que se adore en la casa, y es el principio. Pero aquí es donde se le viene a dar a Dios también el tiempo, amados hermanos, donde a veces gente que se cansa y gente que se aburre, amados hermanos. Bendito Dios, pero ¿quién le dijo que aquí, amados hermanos, viene a trabajar? No, qué bonito, ¿verdad? Sonrientes todos. Bueno, eso digo yo, me lo imagino porque están tapados. Alabado es el nombre del Señor. Cuando está enojado sí se nota de lejos. Aleluya, sonría. Cristo le ama. Bendito es el nombre del Señor. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos que estar más que agradecidos, que tenemos un Dios que responde, un Dios, amados hermanos, que obra, amados hermanos, un Dios que de verdad a sus hijos nunca los va a dejar avergonzados. ¿Cuánto lo creen?
la voz, si nosotros creemos que es un Dios que habla, es un Dios, amados hermanos, que salva, un Dios que resuelve, y yo le aseguro que nadie de esta tierra nos va a mover, amados hermanos, porque estamos fundados sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, y de seguro, yo lo creo, que vamos hacia arriba. Si estamos fundamentados en esa roca inconmovible, vamos hacia la patria celestial. Bendito es el nombre del Señor, y por lo tanto que el Señor nos ayude para que cada día lo que a veces nos impide para poder escuchar, para poder entender que tenemos un Dios que habla, cada día debemos de apegarnos a la palabra del Señor, para que Dios quite toda duda, para que Dios abra nuestros oídos espirituales, para que Dios purifique nuestro corazón, amados hermanos, y podamos nosotros ser cambiados por un corazón de carne, y podamos percibir la voz de Dios, y podamos sentir sus caricias, su presencia, porque Él es real, amados hermanos, y Él se quiere mover en medio de su pueblo, pero su pueblo tiene que estar dispuesto, amados hermanos, para percibir y sentir y conocer su grandeza que tiene para nosotros, amados hermanos, si nosotros nos humillamos de todo corazón. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos? Hasta la pregunta necia, ¿verdad? Gloria al Señor. Pues bueno, pues de verdad que seguimos. Si a la próxima, si Dios lo permite, amados hermanos, porque de verdad que es una gran bendición haber creído en el Señor. Hermano, la verdad, yo a veces digo, qué lamentable, de verdad, qué lamentable el tiempo que perdimos. Pero gracias a Dios que a tiempo justo Dios nos alcanzó, y por eso tenemos que nosotros no cansarnos de darle la gloria a Él. Póngase sobre sus pies y vamos a darle la gloria a Dios. Por un momento cierre sus ojos.